¿Cómo están ustedes, amigos de esta página de Facebook? Me siento muy satisfecho por los resultados de esta semanal comunicación con ustedes, puesto que mucha gente está ingresando y no es que se diga nada extraordinario por mi parte, sino que se dicen cosas que no se dicen en los medios de comunicación. Yo creo que ese pluralismo es absolutamente necesario en toda democracia y que desde hace 25 años casi, desde que entró Fujimori, se ha matado el pluralismo en información de los medios escritos, televisivos y radiales de Lima. Y la falta de pluralismo hace que muchas cosas que deben decirse no se digan. Y por eso me siento acá. Bien, voy a comenzar con la temática de los monopolios crecientes en el Perú. Hay un proyecto de ley que está durmiendo hace tiempo, el sueño de los justos, elaborado por el congresista Jaime Delgado, que ya antes de ser congresista fue conocido como un defensor de los consumidores y un permanente luchador contra los monopolios. No lo conozco personalmente, pero él señala claramente que ahora es el Ministerio de Economía y Finanzas el que está impidiendo que se dé una normativa en el Perú, porque no existe una norma que impida la monopolización de los distintos sectores productivos y para los consumidores peruanos. En todos los países del mundo hay. No es una idea de izquierda, también es una idea que en todos los países capitalistas europeos, en Estados Unidos, se produce. Hay normas que impiden los monopolios, pero aquí realmente estamos en un país en el cual el gran capital hace lo que le da la gana. Él mismo reconoce, dice así: nuestro mercado peruano es altamente concentrado, particularmente en algunas áreas como el área financiera, los bancos, de seguros, que también es financiero, de transporte aéreo, Lanchile, ¿no? De infraestructura portuaria, se privatizó a ENAPU para que empresas transnacionales, que son 2 o 3, controlen toda la infraestructura portuaria. Tenemos muchas industrias y actividades donde están altamente concentradas las empresas. Bien, pero no solamente él. El economista Santiago Roca, que fue uno de los 4 asesores económicos de Fujimori cuando Fujimori fue candidato por primera vez en el año 1990 y que lo ayudaron a hacer un planteamiento progresista, y que luego fueron despedidos por Fujimori para que él, el presidente Fujimori, traicionando su propio programa como candidato y a sus asesores y al pueblo peruano, pues hiciera otra cosa, completamente diferente. Bueno, Santiago Roca ha estudiado mucho el tema de los monopolios. Tengo acá una fotografía de él, está algo mayor, de cuando lo conocí. Y él señala claramente ejemplos concretos. Dice, por ejemplo, hace poco, Sodimac con Maestro, 2 gigantes con cuyo poder de mercado, bueno, no se puede discutir. Ellos debilitan la competencia porque antes de la fusión competían favoreciendo al mercado, o sea, los precios. Ahora se han fusionado y levantan los precios. Ya eso había ocurrido antes con la leche. Viene el caso posible ya casi listo de la fusión de Mi Banco con el Banco de Crédito. Y Mi Banco da mejores condiciones para prestar que el Banco de Crédito. Pero en el momento de la fusión el Banco de Crédito va a imponer condiciones porque es el banco más grande de los 2. Y en la industria cervecera, dice él, la empresa más grande, que es Ambev, controla el 90% del mercado, porque la famosa rivalidad entre cerveza Cristal y cerveza Pilsen ya no existe. Ahora son las 2 propiedad de Ambev y otras más, ¿no es cierto? Y se registra un ratio, o sea,
un ratio de utilidad sobre el patrimonio superior al 50%. O sea, con solo 2 años de ganancias, se recupera todo el patrimonio invertido por estas empresas. Esto es un escándalo, no se da en ninguna parte del mundo. Sin embargo, acá no se habla por aquello de que no hay libertad de expresión. Se ha acabado con la libertad de expresión, no hay pluralismo, hay libertad de prensa, que es la libertad del dueño para hacer lo que quiere y que los trabajadores de ese medio tengan que seguir la línea del dueño o de los poderes fácticos de los grandes capitales que financian eso. Si no, lo despiden. Bien, esto es realmente una vergüenza. Y aquí también un profesor de la Católica, José Tábara, se refiere a lo mismo. Y dice que la alta concentración en algunos mercados se explica por un grave vacío normativo, dice. En el Perú, las empresas pueden fusionarse incluso hasta formar monopolios, sin control ni regulación alguna. Es cierto esto, pero yo voy a terminar esta parte diciendo algo antes de lo que, o sea, que está ubicado desde un punto de vista lógico antes de la afirmación de Tábara. La concentración de algunos mercados no solo se explica por un grave vacío normativo, como dice Tábara, sino en primer lugar se explica por la lógica del capital. El capital tiende a concentrarse para dominar al resto, tiende a concentrarse para, vamos a decirlo, matar, entre comillas, al competidor. Y si no se regula eso, esa tendencia natural del capital a concentrarse, pues el que pierde es el consumidor, las enormes mayorías, los millones de peruanos en este caso, que vivimos en un país, repito, que es de lo que yo conozco por el estudio, el único que no tiene regulaciones anticoncentración monopólica, el único. Esto sin duda se debe también a algunos artículos de la Constitución de 1993, la Constitución futbolista, como en el artículo 60 que dice que el Estado no debe intervenir, salvo raras excepciones. Entonces, como no interviene tampoco para regular la falta de control para la función monopólica. Esto hace un enorme daño al Perú y es una razón más para cambiar esta Constitución. Bien, el segundo tema. Siempre toco 2, porque es por razones de tiempo. Me voy a referir a algo que hoy, lunes 20 de abril, también me inspiro en Humberto Campodónico, un gran economista peruano. Se refiere al hecho de que él asistió hace poco a una conferencia sobre el comercio exterior convocada por el gobierno de Argelia. Es un peruano universal que siempre es invitado a congresos internacionales, sobre todo de economía. Y bien, se trata entonces del tema, ya lo hemos tocado aquí, pero ahora lo quiero volver a tocar para expandirme un poquito más en la medida que el tiempo lo permita. El hecho que hay países, unos más que otros, que dependemos casi exclusivamente de la exportación de materias primas y en nuestro caso de minerales, exportación de piedras, ¿sí? Y cuando el precio internacional de estos minerales baja, pues entramos en mala situación como ahora, que se está entrando cada vez más en peor situación. Y entonces, ¿qué países son los que más dependen de uno o dos productos de exportación y que no tienen industria desarrollada para compensar eso? En primer lugar, dice él, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Pero también, en cierta medida, Argentina, Paraguay, Uruguay y también Brasil, a pesar de la enorme industria brasilera. ¿Eh? Esto hace, repetimos, que nuestra economía sea muy vulnerable, porque como dependemos de la venta de los minerales, entonces pasan dos cosas.
Por un lado, los gobiernos de turno son presionados por los dueños de las minas que le dicen, como sea, este proyecto, como Tía María, tiene que hacerse, aunque contamine. Mentira, no va a contaminar, dicen. Porque claro, y el gobierno de turno dice, tenemos que darle paso, porque si no, nos ahogamos, no tenemos plata. Y produce otro efecto, que es la masa de desocupados, porque la minería no genera mucho empleo. Y entonces resulta ser, pero hay un tercer efecto, la contaminación. Cuando se invierte a troche y moche, ¿acaso los pueblos circundantes se benefician? No. Muchos ejemplos a lo largo de la historia así lo muestran. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que el Estado y el sector privado inviertan cada vez más, pero lo tiene que hacer primero el Estado para dar la señal de partida, digamos, ¿no? Inviertan cada vez más en sectores productivos, agrarios e industriales, cosa que no se está haciendo, definitivamente, y que no está promoviendo ningún partido, ni tampoco fue promovido por los gobiernos neoliberales de Fujimori, que destruyó más bien la industria, de Toledo, de Alan García, que tiene la tesis de Pedro el Hortelano, que vengan a invertir en materia prima los que quieran, ¿no? Porque si no el Perú ni come ni deja comer, así lo dijo y así lo dice, y de un mal ahora. Bien, entonces resulta que hay cálculos bastante serios que consideran, por ejemplo Roberto Abusada lo ha dicho, que llegan a 30.000 millones de dólares los ahorros por los superávits fiscales de los años anteriores. Bien, 30.000 millones de dólares que si no todos, gran parte de ellos, podrían ser destinados a proyectos de corto, mediano y largo plazo que generen, digamos, producción con valor agregado y no dependamos solo de vender materia prima en bruto, sino producción con valor agregado. Se le agrega valor a cualquier materia prima si esta es procesada en el agro o procesada en la industria. ¿Cómo en el agro? Mediante la industrialización del agro. Entonces, si el Perú va a continuar en la senda actual de seguir dependiendo de los precios internacionales de los minerales, nunca vamos a salir del subdesarrollo. Hablemos claro. Pero si el Perú invierte con dinero que se tiene cada vez más en industria, vamos a hacer lo mismo que los llamados tigres del Asia, que con apoyo del Estado, pues ahora se han industrializado. ¿Qué pasó con Corea? Eso mismo. ¿Qué pasó con Taiwán? Eso mismo, para mencionar solo dos casos. ¿Por qué aquí el Estado no interviene? Por la famosa tesis de los neoliberales, artículo 60 de la Constitución, que el Estado solo debe tener un rol subsidiario, o sea, no intervenir. Termino haciendo dos homenajes muy cortos. Uno a Eduardo Galeano, gran pensador latinoamericanista que nos ha dejado y que vale la pena ya hoy seguir hablando de él. ¡Viva Eduardo Galeano!, que nos hizo pensar en una Latinoamérica siempre saqueada, pero con esperanza. Y homenaje adicional a Raúl Pacheco, un destacado fondista peruano, también andino, que es el primer peruano que se ha clasificado a las Olimpiadas de Brasil en el próximo año, gracias a la maratón que ha corrido en Ámsterdam, en donde ha batido el récord nacional. ¿Ha sido acaso destacado por Trome, por los noticieros chicha? No, no. Pues este señor, con gran esfuerzo, Raúl Pacheco, merece nuestro reconocimiento, así como lo hice la semana pasada con Inés Melchor, también fondista. Muchas gracias y hasta la próxima semana.